Entonces, chiquillos, vamos a seguir revisando y analizando este texto del estrés y lo que pasa en nuestro organismo. Estamos contestando las preguntas y vamos en la número 7. Vamos, ¿en qué parte del texto? Entonces, ¿dónde? Si pasa ahí lo que recién me dijiste, Madeline. ¿Cuál sería la parte? ¿En los seres vivos y sus relaciones, el cerebro y las emociones o el estrés? ¿En qué parte sale? ¿En cuál de los subtítulos? Hay 3 subtítulos: los seres vivos y sus relaciones, el cerebro y las emociones, el estrés. ¿Dónde explica lo que le pasó a Ángel, esto de que se le cayera la cabeza y que dijeran que era el estrés? Que se le cayera la cabeza, que se le cayera el pelo de la cabeza, que se quedara peladito. ¿Dónde lo explica? Bien. Ustedes ven el texto, chiquillo, ¿no es cierto? Hidrógeno. Ya. Hay díganlo nomás, díganlo. Yo, chiquillos, y aquí nosotros todos nos ayudamos. Si no es necesario que me diga al tiro lo correcto. No, 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 no. Para nada. Incluso si es mejor si hay una equivocación. Porque cuando hay de repente un error, chiquillo, podemos nosotros volver a repetir y más de alguna persona que pensaba lo mismo, porque a veces cuando está correcto llega y pasa y lo notan y no piensan. En cambio, si alguien me dice que lo que no está bien, y yo hago y trato de orientar hasta que llegue a lo correcto, hasta que llegue a lo correcto. Por eso tienen que decir lo que crean, y ahí nos vemos si ratificamos o lo descartamos. ¿Ya? ¿Cuál creen? ¿Será en los seres vivos y sus relaciones, en el cerebro y las emociones, o en el estrés? ¿Dónde se explica lo que le pasó? ¿Ah? ¿El cerebro y las emociones? Ya, muy bien, lo habías dicho recién, Manuel. En el cerebro y emociones, porque aquí dice, si se alteran, y lógicamente aquí le sucedió un estrés, se alteran. Aquí hablaba de los neurotransmisores, explicó todo cómo pasó este estrés, qué habrá pasado en la cabeza de este niño, ¿no es cierto? Cómo funcionaron las neuronas, las hormonas, las alteraciones que se tienen que haber producido allí para haberle provocado ese efecto tan grave y tan grande que fue este problema de calvicie. Entonces, ahí está. Entonces, para que la pongan, ustedes si quieren pueden contar los párrafos, y serían el 1, 2, 3, entonces está en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Esa sería donde explicaran. O le ponen el subtítulo. En el subtítulo, en la parte que dice, pueden poner también el cerebro y las emociones. Ahí estamos con la 7. Vamos con la 8. Ahora tenemos que inferir de forma local y global. ¿Qué significa inferir, chiquillos? Inferir significa que nosotros tenemos que sacar una conclusión, una reflexión, una idea que no está dicha con todas sus letras en el texto. Lógicamente tenemos que basarnos en lo que dice el texto, pero no lo dice, así como veíamos en la pregunta anterior, la de los cuadritos, por ejemplo, en esta, buscarla ahí, porque no la vamos a encontrar. Tenemos nosotros que pensar con toda la información y con todo lo que hemos hablado, inferir alguna de estas alternativas que nos proponen acá. La letra A dice que solo el hombre tiene la capacidad de manejar el estrés, o letra B, que el hombre occidental se expone a demasiados peligros, o letra C, que el hombre occidental no conoce las verdaderas causas del estrés. Letra B, que el cuerpo del hombre occidental ha perdido la facultad de manejar el estrés en momentos cruciales. O letra E, que la vida del hombre occidental expone su cuerpo al peligro de forma prolongada, provocando en él una situación de estrés permanente. ¿Cuál de aquellas ideas usted puede inferir, chiquillos o chiquillas? La E. Ya, muy bien, muy bien. Porque alguien podría haber puesto la D, pero recién habíamos dicho que incluso el estrés puede ser positivo. Puede ser positivo y en momentos cruciales uno lo tiene que usar.
en situaciones de peligro, tanto nosotros como humanos como los animales. Entonces, la correcta, muchas personas uno conoce que está con situaciones de migraña, con situación de dermatitis, alergia, y eso es porque ha causado un daño permanente, po. Permanente, que está nervioso. A veces el trabajo, uno no se puede salir del trabajo, po. Tiene que seguir trabajando y el trabajo te produce estrés. A ustedes también el seguir estudiando. A veces hay niños, la mayoría no, pero hay algunos jóvenes que el ir al colegio, el estar estudiando, también, y hay colegios que son tan exigentes que a los niños les provoca estrés. En la universidad, ¿sabían ustedes que es tanto el estudio, es tanto que tienen que estudiar los jóvenes, tanto que tienen que usar su cabeza, que dan una semana de vacaciones, yo no sé si les había contado, para que se llama anti-suicidio? Qué fuerte, qué fuerte, anti-suicidio, porque en años anteriores se dieron cuenta que jóvenes que ya no daban más, como los japoneses, que estudian las 24 horas del día, más o menos, que es tanto la hora que tienen que estudiar en el día, que dejan muy poco tiempo para hacer otras cosas, que eso les provocaba mucha frustración, mucha frustración, y a veces tomaban decisiones demasiado heavy, ¿no es cierto? Ahora veamos, mire, ahora también vamos a inferir. ¿Cuál de las siguientes soluciones serviría para disminuir el estrés en la sociedad moderna, chiquillos? Ustedes tienen que elegir alguna. Vamos a leer las tres y ahí me dicen. Porque pueden ser una y dos, o podrían ser las tres. Ahí me dicen ustedes. Tener momentos de esparcimiento como la práctica de deportes y actividades recreativas a fin de no someter al cuerpo en una situación continua de estrés. O la segunda, impedir al cuerpo estresarse inhibiendo la función de relación al enfrentarse a una situación de peligro. O letra D, aprender a valorar el estrés como una respuesta favorable del organismo. ¿Por cuál se inclinan, chiquillos? Sí, ¿cuál me dijiste? La A. Sí, muy bien. La A, porque obvio, La última. necesitamos, algunos tal vez no están ni ahí con el deporte, ¿no es cierto? Pero sí con actividades recreativas. Ayer hicieron actividades recreativas, ¿verdad? Y obviamente se rieron, les gustó, se sintieron agradados, y en ese momento que estaban haciendo ese tipo de cosas, o que le estaban contando ciertas cosas, ustedes estaban contentos, estaban contentos, y se olvidaron de lo otro, ¿no es cierto? Y cualquier cosa que les preocupara, ¿no es cierto?, la tenían ahí y se olvidaron. ¿Y alguien se inclina por otra, o solamente esta? Yo soy la última. La última, también podría ser la última. Sí, pero mira, si me ponen solo esta, está bien. Pero yo no, si me ponen esta, sí o sí, ¿ya? Sí o sí, porque obviamente uno no puede estar todo el tiempo en situaciones que te causen estrés. Es como obvio, ¿no es cierto? Obvio. Y aprender a valorar el estrés como una situación favorable, porque también tenemos que saber que no decir siempre que el estrés es todo negativo, porque en situaciones como vimos de peligro, donde puede causarse algún daño a nuestro organismo, tanto emocional y físico, nosotros tenemos una respuesta, y esa respuesta nos puede salvar de esa situación. Y eso, ahí saber cuando pasa eso, sabemos que, por ejemplo, las personas que todos saben, porque si va a temblar, ya los chilenos dicen que ya estamos acostumbrados. Sabemos, si se empiezan a caer las cosas, salimos de la casa, ¿no es cierto? Porque si se mueve así nomás, ya nos quedamos más tranquilos. Ya los chilenos que sabemos esta cuestión de, aunque igual da susto, da susto. Veamos ahora las dos últimas. El significado de la palabra función. Estamos viendo qué significa la palabra función en este contexto, porque aquí nos van a poner 5 alternativas. ¿Qué significa eso? Que la palabra función puede significar 5 cosas, pero en el texto significa una. Cuando hablamos de, a ver, ¿qué significará? Letra A, acto solemne, especialmente el religioso, o letra B, representación de una obra teatral o proyección de una película. Letra C, tarea que corresponde realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas. Letra D, capacidad de actuar
propia de los seres vivos y de sus órganos y de las máquinas o instrumentos, o letra D, capacidad, o letra E, cada uno de los usos del lenguaje para representar la realidad, expresar sentimientos del hablante, incitar a una situación del oyente o referirse metalingüístico a sí mismo. Entonces, chiquillos, ¿cuál de las alternativas ocupamos cuando hablamos de función aquí en el texto que recién leímos? La D. La D. Muy bien, la D. Porque no es, miren, no podríamos, ¿cuál podríamos? ¿Cuál me dijiste? Sí, la D, sí. No podría ser un acto solemne especialmente religioso, jamás hablaron de la religión acá, nada que ver, pero sí, una función puede ser la representación de una obra teatral, la función de una obra teatral, la función comienza a las 3, uno la ocupa también, la función ocupa a las 3, pero no fue el caso. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad de sus órganos, la función que ocupan las personas en un colegio, por ejemplo, la función del director, la función del UTP, la función de la inspectora general, la función de los profesores, la función de los estudiantes, eso, aquí no hablamos, pero sí la capacidad de actuar propia de los seres vivos y sus órganos, nosotros, y las máquinas que también se pueden nombrar, la función que tiene tal parte en algún instrumento, en alguna máquina, en algún aparato, ¿no es verdad? Y los usos del lenguaje nada que ver tampoco, porque es la función metalingüística, la función expresiva que la veíamos antes en una estrategia que nada que ver. Muy bien. Y la última respuesta, chiquillo, ¿cómo opera en el cerebro la función de relación? ¿Cómo opera? ¿Dónde está dicho? Explica. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona en el cerebro? ¿Cómo funciona en el cerebro la función de relación? ¿Eso decía? Sí, la función de relación. ¿Cómo funciona en el cerebro la función de relación? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde habla de relación? ¿Cómo opera en el cerebro? Si no les puedo mostrar todo. ¿Dónde explica, en qué parte del texto explica la función de relación? ¿En qué parte del texto tienen la palabra relación? ¿En el primero? En la primera se nos habla, hay un poquitito, porque no, la nombra nomás. La nombra porque dice nutrición y relación, ¿verdad? Y después lo único que dice que al aparato locomotor, algunos procesos incluidos en las funciones de relación, son el primero, corresponde al aparato locomotor y al endocrino. ¿Y dónde más explican el tema de relación? ¿Dónde se habla más en detalle? Ahí sí hablan, la nombran. ¿Y dónde la explican con mayor detalle? ¿Al final del texto, chiquillo? Al final no, porque al final vimos puro... Esto es para indicar la secuencia dónde está. ¿Dónde más hablan de la función de relación? Ahí la tenemos. ¿Y dónde más la nombran? El cerebro y las emociones. Muy bien, en el cerebro. Porque ahí hacen la función de relación, chiquillo, es la que tiene a su cargo todos estos temas de las emociones, ¿ya? Todo este tema de las emociones es la función de relación, porque ahí está el sistema endocrino y el nervioso que están conjuntos, ellos conjuntamente trabajan en el cerebro para mantener las distintas funciones en un estado, ¿no es cierto?, de equilibrio, pero en algunos casos se alteran esto. Muy bien, Abraham. Entonces ahí tenemos
las 11 respuestas correctas. Correctas, claro, porque la hicimos todo. ¿Alguna duda con alguna de las 11, chicos? Profesora, ¿me podría repetir la 11? ¿La 11? Sí, Ya, la 11. Entonces, Abraham, dime, ¿dónde está? El cerebro y las emociones. Exacto. En el cerebro y las emociones. Ahí, mire, lean el primer parrafito, que son esas tres líneas. Las funciones de relación. Ahí está el sistema nervioso y el endocrino. En esa parte te explica qué pasa con la función de relación y los elementos que la componen y cuando se alteran aquello. Todo eso, porque aquí llega incluso hablando al final del estrés. ¿Alguna duda más, chicos? Que tengan la 1, mire, la 2, la 3, la alternativa correcta, la 4, la 5, ¿cuál es la alternativa de la 5? La 6, ahí tienen que, acuérdense la 6, ir a buscar al texto la respuesta correcta. La 7, la 8, que también tenía alternativa, la 9, que había que marcar. Podían marcar 2, les dije, pero con una basta, ¿ya? La 9, la 10 y la 11. Ahí la alternativa era combinado, chiquillo. Y con esta guía, que se la voy a subir en un ratito, después que terminemos la clase, terminamos las 3 guías y en la segunda nota, ¿ya? La segunda nota. Recuerden, vamos a mirar rápidamente, porque aquí no han hecho tanto. La primera, miren, la Madeline tiene la primera nota, lo repito siempre, la Valentina Fabres también, la Naoko también, el Abraham también, la Olga, el Sebastián, la Débora, el Brad, la Melanie, el Fabián, la Evelyn Sánchez, la Catalina Vega, la Millaray Vicencio, la Maite, la Fernanda, tienen su guía, la primera nota, pero hay otras personas como la Valentina Cabrera, el William, el Michael, la Tamara, el Juan Rabuco, al Christopher, que te falta la primera nomás, que Christopher, acuérdate, el Juan Rabuco, la María José Reyes, que te decía María José delante, Valentina Robles, te faltan 2, Matías Rojas, Benjamín Saavedra, le faltan, ni siquiera les tengo la primera nota, chiquillos. Por lo tanto, tienen que apurarse. Ya la próxima semana, cuando nos veamos, va a ser casi octubre, no, porque nos vamos a ver el jueves, y el jueves 30. El jueves va a ser el último día de septiembre y se acaba, miren. Y los otros 2 textos, acuérdense, espérate, acá, acuérdense que aquí la unimos esta guía con estas otras 2 guías, que era reflexionar sobre el contenido, que aquí habían 2. Una que era evaluar críticamente el contenido del texto, que ahí me la han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas nomás han hecho esta guía, que es evaluar críticamente el contenido del texto, y para ello leíamos este texto del trabajo infantil. profesora, Dígame. a mí me falta esa guía porque me falta una pregunta que no la entendí. No, esta la hiciste, Madeline. Yo la tengo, te falta la otra. La segunda. ¿Ya? La segunda te falta, esta la tienes. Si no me equivoco, ahí igual reviso, pero no importa, vamos a ver las 2. Vamos a ver las 2. Este trabajo, si es que alcanzamos, este que hablábamos del trabajo infantil, que en el primer párrafo te hablaba que en el mundo hay muchos niños, 215 niños, millones de niños que están trabajando, 115 están involucrados en trabajos peligrosos. Luego te habla de que en América Latina también hay niños que trabajan, incluso en Chile. En Chile también hay una situación que trabaja, pero son 196.000 los niños que trabajan y 107.000 son los que lo hacen en condiciones peligrosas. Y luego hablaba de que acá en Chile se usa muchas veces la familia
usan a los niños para trabajar porque el oficio de la familia lo requiere. Y también en algunos casos, y en Chile también nosotros tenemos permitido que se trabaje a partir de los 15 años, que los jóvenes con autorización de los papás puedan trabajar si así lo necesitan por una cuestión de ayuda familiar o personal, que quieran tener su propio dinero. Pero en definitiva, mira, aquí da opiniones el autor. Son niños y adolescentes que se ven seriamente limitados en el ejercicio de sus derechos a la educación, recreación, salud física y mental. Tampoco crecen en un ambiente de cariño y protección, lo que limita sus oportunidades de progreso y desarrollo si un niño menor de 15 años trabaja. Entonces, no debería trabajar ningún niño, ningún niño, lo que dice, porque esto lo dice más encima el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el organismo que hay aquí en Chile para regular este tema del trabajo, y no debería permitir que ningún niño, inmediatamente cuando van y revisan, andan fiscalizadores por todos lados y ven a una persona que tiene cara muy joven, al tiro le piden el carnet de identidad, y si tiene menos de 18 piden la autorización que lo tenga, o si no, tremenda multa para la persona que lo tiene ahí trabajando. Pero lo que falta son fiscalizadores, porque de verdad pasa mucho. A ver, si alguien se acuerda, en Chile hay niños que trabajan. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la situación de Chile? Para que la hagamos. En Chile, ¿hay niños que trabajan? Sí. Sí. Ya, ¿cuántos? No la mayoría. Ya, no la mayoría, pero ahí dice cuántos niños trabajan. Exacto. 196.000 niños y 107.000, tienen que poner los dos datos, ¿ya? 196, porque los datos, chiquillos, son importantes. No solo decir que los niños trabajan y varios trabajan en manera inaceptable, sino también dimensionar el número, porque si lo ponen acá es porque es algo importante. No es como decir, mira, si fueran 10 niños los que trabajaran, 10 niños los que trabajaran, es muy fácil que fuera cualquiera y lo revisara y pasara la multa, y eso pasaría, pero son 196.000. Entonces el problema se nota que es más grave, po. Es mucho más que todo Olmué, mucho más que Olmué y Limache, porque entre esas dos comunas, chiquillos, no hay 190.000 personas, y ahí yo te estoy hablando de niños, jóvenes, adultos y ancianos, toda la población. Y aquí solamente menores están trabajando. Por eso es importante poner los números, y eso nos indica ahí la 1. ¿Y qué te parece? Pero nosotros decíamos, ¿ustedes están de acuerdo, chiquillos? ¿Quién me puede volver a dar una opinión con respecto a que los niños menores de 15 años trabajen? ¿Están de acuerdo, sí o no? Si necesitan, sí. Pero menor de 15 años, Yo no, no. ¿Por qué? porque a esa edad deberían jugar, estudiar. Exacto. En esa edad, a partir solo aquí, chiquillos, piensen que se nombra mucho lo que es acá un Estado de Derecho acá en nuestro país, para que hay muchas cosas que se necesitan y hay muchas cosas que no están bien aquí en Chile, que no están bien, pero mínimamente hay un cuadro regulador de leyes que incluso en esta nueva constitución la protección a la niñez todavía va a tener un plano mucho más importante, mucho más regulado y mucho más fiscalizado, porque a partir de ahí, la formación de los niños y adolescentes, viene todo el futuro de un país, todo un futuro. Entonces, a un niño, si tú no lo cuidas, no lo proteges, no lo quieres, no lo educas, no lo formas en su etapa inicial, es muy difícil que pueda hacerse después. Es muy difícil.
Se puede, no digamos que no, pero ¿sabían ustedes que la gran mayoría de las personas que están en la cárcel son personas que no han terminado incluso la enseñanza básica? No sé si tenían ese dato. La gran mayoría de las personas que están en la cárcel, de los jóvenes, que es terrible porque no pueden salir más, y hay jóvenes como han muerto a los 16, a los 15, esos que es porque en su etapa infantil no tuvieron, tal vez han tenido que valerse por sí mismos desde siempre, ¿verdad? Desde muy chiquito, de muy chiquito tal vez vieron cosas que no tenían que ver, lo instaron para que hicieran ciertas cosas, no se preocuparon de la forma correcta, y muchos de ellos han caído en la mayoría por cuestiones de narcotráfico, y el narcotráfico que te lleva al robo, y el robo que te lleva al asesinato, y así, chiquillos, y las cárceles están llenas. ¿Y es por qué? Porque si la juventud, la adolescencia y los niños no han sido cuidados como corresponde, nunca vamos a terminar con esas cárceles que están abarrotadas de gente, abarrotadas de personas que no pueden salir, que no tienen, porque si salen eso, la gran mayoría de los que vuelven. Vuelven. No hay vuelta, chiquillos, es una cuestión como un círculo vicioso que hay que, ¿no es cierto?, mejorar. Y por eso es tan importante, perdón que le haya comentado esto, pero por eso insisto, y que lo tengan ustedes súper claro, chiquillos. Si ustedes hoy día le están a sus papás diciéndole, les tienen ahí el celular, o les tienen el computador, les tienen el tablet, lo que sea, chiquillos, les tienen el chip para que se puedan conectar, de verdad, esos papás están bien. Esos papás están diciendo que lo están cuidando y quieren lo mejor para ustedes. Y eso hay que valorarlo. Obviamente todos los papás nos equivocamos, ya hay errores, todo eso, pero lo principal, el grueso es la protección, el estudio, el cariño, la recreación, el que ustedes puedan jugar, el que ustedes puedan divertirse. Tal vez ustedes no van a jugar, pero muchos de ustedes juegan a la pelota o juegan con el celular. Todavía yo creo que juegan, pues. No han quitado el juego de su vida. Entonces tienen que seguir en eso, chiquillos. Ya, entonces, para hacer esto, mire, tenemos que realizar una lectura crítica del texto, lo que le estaba diciendo yo. Después, prestar atención a la diferencia de hechos y opiniones. Los números siempre son hechos. Y lo que leí yo, que esto de la educación, la recreación, la salud física y mental, obvio que es una opinión, pero tiene que ser así, po. Tiene que ser así, o si no, estamos perdidos, chiquillos. Estamos perdidos. Después, relaciona las acciones de persona o personaje con tu experiencia. ¿Cómo actuaría? Lo que ustedes piensan. Yo, ¿se acuerdan cuando veíamos recién esta guía? Yo les preguntaba si conocían a niños y ustedes me decían de repente que algunos ayudaban en la casa, que eso está bien, porque ahí está en la protección, ¿no es cierto? Que eso, que ayuden en la casa cuando el trabajo es con la mamá, con el papá, lógicamente ahí hay protección, pero cuando tienen que salir, cuando hay que salir a otro lugar. La Olga, tú, Olga, ya tienes 15 años, supongo. Pues sí, pues me decía que trabajaba la Olga algunos días. Eso lo tiene que hacer con el máximo cuidado. Y en algún momento que se canse, usted deja de trabajar. Olga. No se tiene que cansar, porque lo primero es estudiar. Lo primero es estudiar y formarse, chiquillos. Ser bueno en algo. Y el segundo texto era, mira, y tienen que copiar la síntesis, si no le copio le pongo un punto menos. Que esto, evaluar críticamente el contenido del texto implica realizar dos actividades. Una lectura comprensiva que permita la generación de un pensamiento crítico propio respecto del contenido del texto. Esto supone formarse una opinión o juicio que explique los aspectos negativos o positivos que podemos observar en su contenido. Dicha opinión o juicio debe estar respaldado por
por razones o argumentos basados en el texto, en las creencias o valores personales del lector. Lo que nosotros pensamos, lo que ustedes, no lo que yo ya soy vieja en esta cuestión, entonces yo tengo mucho camino recorrido y ustedes están empezando, chiquillos. Pero ustedes en este que están empezando se están formando una opinión, han visto cosas, han leído cosas, han visto películas, series y experiencias de vida que son muy importantes para poder opinar con respecto a un texto. Y después en el segundo texto, chiquillo, aquí es donde quiero pararme, a ver si alcanzamos, cuánto nos queda, 8 minutos. Este era don Pantaleón Astudillo, teniente de las Guardias Nacionales, es un hombre de 50 años que quiso ir a la guerra, pero en la guerra no hizo nada. Fue a la guerra y después cuando regresó, él siguió trabajando en su cigarrería y le contaba a todo el mundo que él había hecho tales cosas, tales batallas, hablaba puro de guerra. Incluso a su hijo lo vistió de soldado, después cuando vino la Primera Guerra Mundial, estaba totalmente obsesionado con lo que pasaba en los diferentes frentes, y todo el tiempo hablaba de guerra, aparte de vender su cigarro, hablaba y hablaba del tema de la guerra, pero sus vecinos y la gente que llegaba lo escuchaban respetuosamente, ahí a lo que ya este era un anciano, y él insistía, él sabía, insistía con este tema de las guerras y de las batallas. Este es un cuento de Federico Gana en Manchas de Color y Nuevos Cuentos, que hablaban de un veterano. ¿Y cuál era la respuesta? Esto quiero que fijen para algunos que le he puesto para que lo puedan subir. Recuerden que ustedes, antes, la idea, miren, cuando nosotros terminamos la habilidad y yo hago la retroalimentación y la vuelvo a repetir, ahí ustedes pueden mejorarla, pero ahora ya cuando pasamos ahora a la segunda y que estén hechas, esta yo ya le dejo la nota nomás. Mientras tanto, todavía pueden arreglar estas que estamos viendo hoy día, si es que no tienen el 7, ¿ya? Porque pueden mejorar. ¿Cuáles eran las actividades que realizaba don Pantaleón? Según lo que yo recién les conté, porque les parafraseé el cuento. ¿Qué hacía don Pantaleón? Era un teniente y tenía una cigarrería. Exacto, era un teniente y tenía una cigarrería, eso está muy bien. Después acá, en estas dos es donde quiero que me hagan el este. ¿Estás de acuerdo que las personas estás de acuerdo con el trato que las personas del pueblo dan a don Pantaleón? Ahí, y dice, argumenta, ¿ya? Argumenta. A ver, chiquillo, ¿cómo lo tratan a don Pantaleón? Bien. Bien. ¿Cuál es la palabra que usan? ¿Lo tratan con? Respeto. Con respeto, muy bien. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso, sí o no? Él es un anciano que siempre habla de guerras. Sí. Sí. Sí, ya. ¿Pero por qué? Porque varios me ponían, porque así tiene que ser, porque se lo merecía. ¿Pero por qué? Ese no es, ahí falta fundamentación, falta argumentación que me diga una. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué están de acuerdo que a esta persona que habla siempre de lo mismo o el mismo tema se le respete? Porque está muy viejo. Ya, porque ya está muy viejo, es un anciano. ¿Y qué dirías tú? Que a los ancianos hay que respetarlos, ¿no es cierto, William? Sí. Ya, a los ancianos hay que respetarlos. ¿Qué tienen los ancianos? ¿Qué podrían Aunque tener? aunque hablen puras tonteras. Ya, por el cariño, si ustedes incluso Sí. me hubieran puesto por el cariño, por el saber que hay que escucharlo, decirme, ¿ya? Y muchos me podrían decir, ¿qué más? ¿Por qué uno de repente le pregunta a la gente mayor? Porque saben más. Saben más. A veces saben más, tienen experiencias. Y mucho, aquí don Pantaleón dice que hablaba de la guerra. No es que hablara incoherencia, sino que hablaba siempre de la guerra, po. Dale, dale, y uno ha conocido, y más que decir tontera, William, es que el hombre repetía mucho las cosas. Si bien como puede latearte a cualquiera de repente cuando te repiten mucho sobre un tema, pero no, muchas veces nosotros no, ya déjate de hablar, cállate. Si fuera una forma así, estaríamos actuando sin respeto, sin respeto.
En cambio, aquí los vecinos lo tratan con respeto. Con respeto porque el hombre puede haber tenido que sabía más. Sabía de guerras, tenía sabiduría, tenía, incluso como yo le dije, podrían haberme puesto de cariño, etc. ¿Y cree que en la actualidad han pasado cosas así? Antes de pasar la línea, chiquillo, que voy a pasar la lista, espérense. ¿Cree que en la actualidad hay gente que de repente repite cosas mayor y las cuenta, por ejemplo? Sí, Sí, sí. sí, hay gente que repite mucho. Por ejemplo, ¿qué situación del país, lo veíamos parece, podrían contar cosas como así, hechos históricos importantes que han pasado en este país hace poco, no tanto tiempo? Los temblores, terremotos. Los terremotos, los temblores, muy bien. ¿Qué otra cosa? Y en cuanto a enfrentamiento, a lucha, a pelea, donde ha habido La protesta. peleas, ¿ah? La protesta. Las protestas, muy bien. Y más antiguamente, el Alonso no está. A ver, mientras vamos ahí. ¿El Claudio Bravo está? ¿Claudio? No. Profe, está pasando la lista del primero A. Ah, Ay, disculpen. Gracias. Madeline, sí. El Tomás, no. Valentina, Cabrera. Eso me tienen que poner, como me puso el terremoto, ¿quién es Gante? ¿Quién es Gante? Valentina Cabrera no está. William, sí. Michael Darricarrere. No, no vino hoy día. Valentina Fabres, sí la vi delante. Naoko. Naoko. No. Abraham, sí lo vi. Tamara. Olga. Delante estaba, ahora no está. Sebastián. No. Débora. Christopher. Ahí está Christopher, te vi. Juan Rabuco. No lo veo. Brad Ramírez. ¿Dónde está? María José, la vi al principio. Valentina Robles. No está. Matías Rojas. No está. Benjamín Saavedra. Dígame, chiquillo, que de repente no veo. Benjamín. No, no lo veo. Melanie, la vi al principio. Fabián. Ahí está. Evelyn Valle. Valle. Catalina Vega. No la veo a la Catalina. No. Piero. Presente. Ahí está Piero. Millaray. La Milla no está, hoy día aparece. O se le habrá caído el internet, ¿alguien sabe? Maite. Presente. Ahí está. La Fernanda. Presente. Sí. Rodrigo Valdebenito no. Y la Gabriela sí la vi. Ya, chiquillos. Recuerden también aquí de lo que se habla mucho la gente es del golpe militar. ¿Ya? No me nombró a mí. Tamara, te nombré, pero no me dijiste. Ya, Tamara Mendoza, espérate. Tamara. Ahí está. Ya, ahí, chiquillos. Ya, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Hoy día voy a subir la guía, ¿ya? Para que la puedan hacer al tiro y quedan al día. ¿Ya? Que estén bien.